Hola, ¿qué tal amigos de Universidad Regional de Guatemala? Nosotros somos alumnos del décimo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación y en esta noche tenemos para bien entrevistar a un máster en política y en comunicación como lo es Juan Diego Godoy Escobar, quien ha ejercido su profesión en prestigiosos medios de comunicación en América y Europa y ha emprendido también diversos proyectos enfocados en comunicación estratégica, análisis político, asesoría privada y relaciones públicas en toda la región. Además de eso, es periodista, comunicólogo y analista político. Actualmente se desempeña como jefe de inteligencia política en la consultoría Diestra, corresponsal de Centroamérica para medios de España y Estados Unidos, catedrático universitario en la Universidad del Istmo, fellow del Centroamérica Leadership Institute y del Centro de Comunicación Política de España y de la Escuela del Gobierno de Perú. Y además de ello, también es fundador de Informe Godoy y escritor de Todas las caras del Círculo 2023. Juan Diego, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, y para esta entrevista entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas y en esta ocasión pues le doy el paso a mi compañera Kimberly que te va a hacer la primera pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Jonathan y Juan Diego. Muchísimas gracias por el espacio que nos está brindando el día de hoy. Pues vamos a hablar un poco sobre la comunicación gubernamental y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se construye y proyecta la imagen política de una institución gubernamental para generar confianza y legitimidad a los ciudadanos? Perfecto. Es una pregunta compleja. No hay una sola respuesta porque en los proyectos de comunicación ese es principalmente el arte, los diferentes caminos que se pueden tomar para ir construyendo estrategias comunicacionales en torno a las instituciones. El tema que existe o el reto que hay con las instituciones públicas es que son instituciones completamente auditables. ¿Qué quiere decir esto? Una institución pública es completamente distinto al modelo de una institución privada, porque lo público, de cierta manera, pues se sostiene gracias a los impuestos de los ciudadanos. Por ende, todos los ciudadanos pueden auditarla. ¿Qué significa esto? Que al momento de construir una estrategia comunicacional, al momento de repensar, digamos, la reputación de la imagen de una institución, hay que pensar muchísimo en eso, que tiene ese principio, ese principio como base. La institución pública puede ser y debe ser auditada por cualquier tipo de ciudadano. Entonces, al momento de tener esto como base, comienzan a crearse las diversas estrategias. Una estrategia que yo recomiendo mucho es utilizar siempre una vía de comunicación abierta y completamente oficial. Esa vía de comunicación puede hacerse sobre todo elaborando canales, plataformas, canales oficiales de comunicación debidamente identificados y sobre todo la definición de una cierta cantidad de voceros que sean los únicos que hablen en nombre de la institución y que se respete sobre todo la vocería de la persona específica que va a representar a la institución. Muchas veces lo que pasa y lo que daña mucho la imagen de instituciones públicas es que muchos actores hablan en nombre de ellas y esos actores que hablan no necesariamente están, digamos, están acorde a una misma línea de pensamiento, una misma línea argumental. Esto hace entonces que se den muchísimos mensajes diversos de una misma institución y que el público, que está auditando siempre, se confunda. Entonces, eso sería, digamos, lo primero que yo recomendaría. Agradezco bastante la respuesta, Juan Diego, y ahora le vamos a dar el paso a mi siguiente compañero, Jonathan. El espacio es tuyo. Gracias, Kim. Bueno, Juan Diego, yo te quisiera preguntar, ¿cómo crees que actualmente se aborda la gestión de la administración pública por las diferentes entidades que actualmente tenemos nosotros en el país? Eh, es una excelente pregunta, Jonathan. Soy muy crítico yo por la gestión actual. Vamos a ver, no era ningún secreto que este gobierno recibiría un país prácticamente hecho pedazos. Es cierto que muchísimas de las fallas que tenemos ahora mismo, de las principales crisis, se debe sobre todo a gobiernos anteriores que no han cumplido con su tarea. Sin embargo, el que está ahora en el asiento de poder, el que está ahora recibiendo un sueldo bastante jugoso con nuestros impuestos, el que está ahora tomando las riendas del país es el gobierno actual. Y no importa que sus antecesores hayan hecho o no hecho cosas, ahora mismo quien tiene que dar la cara y quien tiene que responder es este gobierno. Ellos sabían a lo que se iban a meter, ellos sabían el país que iban a recoger. Si no, no se hubieran inscrito a las elecciones.
Yo no soy candidato porque, digamos, no tendría la posibilidad o la habilidad de, desde un puesto gubernamental, reconstruir el país. Por eso no me inscribí. No sé, Jonathan, tal vez tú tampoco, tal vez Kimberly, tú tampoco, pero los que se inscribieron sabían a lo que se tenía. Entonces, hemos de seguir exigiendo a este gobierno que su gestión administrativa presente resultados muchísimo más tangibles. Ya basta de excusas de estamos entrando, del gobierno de Joan Ortega, de Jimmy Morales, lo hicieron muy mal. Esas excusas ya no valen a los 9 meses de gobierno. A los 9 meses ya tenemos que ver paridos, valga la comparación con el embarazo, pero tenemos que ver paridos varios proyectos de país y sobre todo, es una gran crítica que yo le hago a este gobierno, es no hay una agenda de país, no hay una agenda nacional. Hay muchísimos problemas en Guatemala, muchísimos, y nadie los va a poder resolver en 4 años, ni en 8, ni en 12. Pero por eso hay que priorizar qué temáticas se van a resolver. Ahora mismo, si me permitiría el consejo del actual gobierno, le diría que el tema es la infraestructura, que conecte el país, que le hagan las carreteras, que conecte el país también vía aérea, vía marítima. Eso nos va a salvar de muchísimas cosas. Es un país conectado, es un país más nutrido, es un país que gana mejor, es un país que ofrece más oportunidades, es un país que se conoce más y que por ende evita los conflictos. Un país conectado es la solución. Gracias, Juan Diego. Ahora vamos contigo, Sha. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Mi nombre es Sharon. Pues mi pregunta sería, ¿cuál cree usted que es el papel clave de la comunicación gubernamental en la respuesta a las necesidades sociales? ¿Y cómo cree que se debería asegurar de que los mensajes pues lleguen a las comunidades más vulnerables en este caso? Claro, una cosa, ya que critiqué en la pregunta pasada, ahora voy a dar una buena valoración al actual gobierno, Sharon, y es que supieron cambiar su estrategia de comunicación. Antes, digamos, con la antigua administración de la Secretaría de Comunicación Social, era una administración en la que nadie daba la cara. Quien daba la cara era la figura presidencial y esto estaba desgastando muchísimo al presidente. Creo que la nueva estrategia de comunicación, en donde hay más voceros autorizados para poder dar la cara y contar lo que está pasando, me parece que eso ha hecho que la percepción de la crisis de comunicación que existía haya disminuido. Y eso se remonta a lo que expliqué al principio, que es para mejorar la imagen de una institución pública, tiene que haber voceros acreditados en una misma línea argumental que puedan dar respuestas a la población. ¿Y cómo llegar a las poblaciones más vulnerables? Pues prácticamente hay que estudiar cuáles son las vías de comunicación de estas poblaciones y atajar por ahí, enviar los mensajes por esas vías. Yo sigo creyendo y sé que la radio sigue siendo el principal medio de comunicación del país y por eso también los mensajes radiales siguen siendo importantes. Por eso vemos también mucha publicidad gubernamental desde la radio, porque sobre todo las comunidades más alejadas, en áreas rurales del país, comunicadas por la ineficiencia del gobierno, nuevamente por un gobierno que no invierte en infraestructura, por una seguidilla de gobiernos que no les ha importado la infraestructura. Bueno, pues estas comunidades se siguen comunicando por radio. Entonces, radio es una de las principales plataformas para hacer llegar estos mensajes y, por supuesto, redes sociales. También ya en Guatemala hay más teléfonos que personas, más teléfonos inteligentes que personas. La tendencia es que está duplicado, casi triplicado el número de teléfonos celulares por guatemaltecos. Quiere decir que todos tienen por lo menos un teléfono celular. Entonces, también vía internet y plataformas digitales. De acuerdo, Juan Diego, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Cristi. Gracias. Buenas noches, Juan Diego. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Guatemala para consolidar un gobierno abierto y una participación ciudadana efectiva? A ver, un gobierno abierto es un gobierno digital. Mientras más digital sea el gobierno, más abierto puede ser. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es, y de hecho fue el tema del ENADE, del Encuentro Nacional de Empresarios 2024, que se llevó a cabo hace pocas semanas, 3 semanas, un gobierno que invierte en la digitalización
de su información, digitalización de sus trámites, etcétera, y es un gobierno más transparente y por ende es un gobierno abierto. Entonces yo creo que el camino es la digitalización. Me hacías la otra pregunta de cómo empoderar a la ciudadanía. Así es, cómo incluir a los ciudadanos en una participación más abierta con el gobierno, porque lastimosamente vemos hoy en día que Guatemala o en los pueblos rurales se carece mucho de la información política, entonces, ¿cómo hacer llegar a esa población que está como apartada de lo digital? ¿Cómo poderlos hacer partícipes? A ver, aquí son dos cosas, más libertades y más periodismo. Más libertades, ¿por qué? El último gobierno fue un gobierno de corte autoritario que reprimió muchísimas libertades en el país y que también por ser de corte autoritario, intentar reprimir la libertad de elección, por ejemplo, intentar eh, votar al candidato que había sido electo presidente, el pueblo mismo reaccionó limitando las garantías de libertad de locomoción. Entonces ahí tenías te quito la libertad de elección y el pueblo quita libertad de locomoción, entonces no hay libertades. Mientras más libertades hay en un país, más comprometidos van a estar sus ciudadanos. Libertad religiosa, libertad de empresa, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de locomoción. Más libertades, más ciudadanos comprometidos. Y más periodismo, sobre todo buen periodismo. Por eso hace unos años yo emprendí el proyecto Informe Godoy, que es un noticiero de lunes a viernes en el que todos los días, en 10 minutos, te resumo las noticias más importantes con imparcialidad y con los hechos de frente. Las opiniones son del oyente, pero hablamos con los hechos. Y son 10 minutos. Y es un proyecto que inició porque nos dimos cuenta que había un gran segmento de la población que no consumía medios tradicionales, pero que quería estar informado porque sabía de lo importante que es estar informado para poder hacer país, porque somos todos juntos los que hacemos país. Entonces emprendimos este proyecto y ha dado resultados porque este proyecto ha atendido a esa parte de la población que se sentía abandonada o a la que los medios tradicionales no le estaban hablando porque le hablaban con palabras muy complicadas, porque no le explicaban bien las cosas. Entonces, más libertad para los ciudadanos y más periodismo. Muchísimas gracias. Voy contigo, Jonathan. Gracias, Cristi. Y sí, yo también, bueno, la compañera Kimberly tiene otra pregunta por acá para hacerte, Juan Diego. Adelante. Bueno, la otra pregunta, Juan Diego, es ¿qué estrategias comunicativas utiliza una institución gubernamental para poder gestionar su reputación durante una crisis o un escándalo político? Bueno, a ver, para la gestión de una crisis, la clave es tener un manual de crisis, un manual de reacción de crisis. Y sobre todo, las mejores crisis son las que se anticipan porque son las que no suceden. Pero, obviamente, si hay una crisis, quiere decir que no se anticipó y no se previó. Entonces, la mejor forma de reaccionar ante una crisis es, primero, comprendiéndola. Segundo, para comprenderla hay que saber el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Una mantra periodística, pero es cierto, tenemos que saber qué ocasiona la crisis, quiénes están involucrados, por qué sucede la crisis, cuándo sucede la crisis, cómo sucede la crisis. Con toda la información podemos abordarla de mejor manera. Y siempre lo mejor para resolver una crisis es hacerlo con transparencia, sobre todo si es una institución gubernamental. Lo que neguemos, lo que escondamos, todo eso siempre va a salir a la luz en algún momento. No hay mentira que dure 100 años. Y entonces lo mejor para abordar las crisis es ser honestos. Por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura tiene que ser honesto y tiene que decir que son incapaces, que son inútiles para resolver las problemáticas actuales y que necesitan ayuda. Y entonces humildemente pedir ayuda, por ejemplo, al sector privado, por ejemplo, a comunidad internacional, por ejemplo, no sé, a otros ministerios, saber que no lo pueden hacer solos y que lastimosamente no pueden hacer solos, es su trabajo y está fatal, pero por lo menos reconocer que no pueden salir adelante solos, y entonces al momento de reconocerlo se comienza a abordar el problema porque se hace de manera transparente. Entonces yo te diría que comenzar con eso. Estrategias hay muchísimas, podemos estar hablando una hora aquí, pero por lo menos para comenzar, tener clave eso. Toda la información que podamos obtener
de lo que está generando la crisis, de quiénes están implicados y comenzarla a afrontar con transparencia. Muchísimas gracias, Juan Diego. Yo creo que Jonathan tiene otra pregunta. Sí, gracias, Kim. Ya para ir finalizando con esta ronda de preguntas, Juan Diego, yo quisiera saber, según tu perspectiva, cómo influye el liderazgo en la efectividad de la comunicación gubernamental para la planeación y ejecución de estrategias de gobierno. ¿Cómo influye el liderazgo? El liderazgo en la efectividad de la comunicación, correcto. A ver, una de las principales críticas que sobre todo se ha hecho ahora al presidente Hernando Arévalo es que pareciera que no estamos dando liderazgo. ¿Qué es, a ver, qué se prevé con un líder o qué se espera de un líder? Una persona que asuma las responsabilidades, una persona que dé la cara, una persona que demuestre tener la habilidad para reunir equipos eficientes y que también demuestre la sabiduría para cuando uno de sus miembros de ese equipo eficiente no sea eficiente y que lo pueda sacar de inmediato. Eso es un verdadero líder, es un líder nato y no se está dando el presidente Hernando Arévalo. Por ejemplo, o quizás que Arévalo es un líder, se está rodeando de tan malos equipos que están opacando su liderazgo. Entonces, el liderazgo es clave, es una de las piezas fundamentales para ejercer una buena comunicación política. No hay comunicación política que se ejerza sin liderazgo. Tiene que haber un liderazgo y, por ende, hay que detectar a las figuras que son líderes para tenerlas a ellas al frente. Me decía a mí un profesor en el colegio que esto nunca se me olvidó. Hay gente que nace para aplaudir y gente que nace para ser aplaudida. Y ninguno es mejor que el otro. Solo lo importante es saber quién se tiene que subir al escenario, porque se va a recibir los aplausos, y quién se tiene que quedar sentado en el público para dar los aplausos. Hay gente que sabe aplaudir muy bien y hay gente que sabe recibir los aplausos muy bien, pues hay que identificarlos. Esa identificación lo hace un sabio y el que está recibiendo los aplausos es el líder, el que está aplaudiendo también es una pieza clave para el trabajo. Gracias, Juan Diego. Sharon, no sé si tú tienes una para concluir. Ok, bueno, ya como para ir concluyendo también, sería bueno de que tú nos puedas compartir acerca de algún consejo para las personas que queremos trabajar dentro de la comunicación gubernamental. Lean toda la literatura que puedan sobre comunicación política, sobre estrategias de comunicación, sobre gestión comunicacional. Lean de verdad, tratan de sacar la mayor cantidad de cursos y sobre todo involúquense también. Aunque sea de honor al principio, qué sé yo, pero estén ahí metidos en estos ambientes donde se maneja comunicación, porque es la única manera de aprender, con literatura detrás y con la práctica al frente. Muchas gracias, Juan Diego. A ustedes, muchísimas gracias. Le doy espacio a mi compañera Lucía, que creo que ella todavía nos va a compartir una preguntita. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, Juan Diego. Pues me disculpo, ¿verdad?, por llegar en este momento, pero el tráfico en Guatemala está pesadísimo, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por la participación. Yo voy a estar viendo el video y solamente queríamos ver si nos podrías compartir algún consejo, ¿verdad?, para las personas que nos están viendo. Unas últimas palabras, ¿verdad?, que le quieras decir al público. Bueno, pues ya que me das el espacio, los invito a suscribirse a Informe Godoy para seguir las noticias de lunes a viernes, 10 minutos en cualquier canal, WhatsApp, Telegram, Spotify, Deezer, Amazon Music, lo que sea. Informegodoy.com es la página web y ahí pueden suscribirse a cualquiera de las plataformas en donde quieran recibir las noticias 10 minutos al día, los hechos, lo más importante, porque solamente estando informados vamos a construir mejores ciudadanos y solamente con mejores ciudadanos vamos a construir un mejor país. Así que infórmense, ya sea por el Informe Godoy o por cualquier otro tipo de medios de comunicación. Infórmense de verdad, con periodismo de verdad y no necesariamente con chats que vemos en diferentes redes sociales o como lo que dice la tía, la vecina y demás. Infórmense con periodismo, por favor. Muchas gracias. Excelente, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Y en nombre de la Universidad Regional y de todos los compañeros del 10º semestre, pues
te damos las gracias por compartir este tiempo con nosotros. Sabemos que estás en otras tareas que también te debes de cumplir, pero gracias por habernos abierto este espacio y pues por ahí estamos siempre en contacto. Te agradezco. A ustedes, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Estén muy bien.